Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en tiempos de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. El coronavirus golpea otra vez al gobierno de facto de Bolivia. Otros 2 ministros contagiados. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. En el gobierno hay quienes piensan transformar el ingreso familiar de emergencia en una renta básica ciudadana. El presidente Alberto Fernández se reunió con la familia de la víctima más joven del atentado a la AMIA. Jubilados cobrarán un segundo pago extraordinario de 1.600 pesos a cargo de PAMI. El gobierno anunció una inversión de 745 millones de pesos para la ciencia aplicada al coronavirus. Se cumplieron 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Armados con ametralladoras, roban en un supermercado y se tirotean con la policía en santos lugares. La ciudad propone retomar la actividad física al aire libre y los comercios barriales. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Lanzan un especial dedicado a Aquino e invitan a darle un abrazo virtual. La canciller y el ministro de Economía de Bolivia dieron positivo en coronavirus y se sumaron a la larga lista de funcionarios contagiados, con la presidenta de facto Yanine Áñez a la cabeza, al mismo tiempo que su gobierno advirtió que podría expropiar hospitales y cementerios si la pandemia se agrava. El coronavirus golpea otra vez al gobierno de facto de Bolivia. La canciller y el ministro de Economía, Karen Longaric y Oscar Ortiz, dieron positivo y se sumaron a la larga lista de funcionarios contagiados. El día de ayer, alrededor del mediodía, comencé a sentir algunos síntomas de cansancio, decaimiento y dolor muscular, por lo que en horas de la noche comencé a hacerme algunos estudios cuyos primeros resultados han salido positivos para COVID, por lo cual los médicos han decidido que sea internado para hacer seguimiento de la evolución de estos síntomas. Voy a estar en permanente contacto con la señora presidenta, con los ministros y con el licenciado Abel Martínez, quien será a cargo de la cartera de Economía, entre tanto durante mi ausencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el comunicado sobre la salud de la ministra Karen Longaric. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que la ministra Karen Longaric dio positivo en los análisis de COVID-19 con características asintomáticas. La canciller permanece en aislamiento en su domicilio y cumplirá con el tratamiento correspondiente. Ya habían dado positivo a COVID-19 la presidenta de facto, Yanine Áñez, y los ministros de Salud, María Eidy Roca, de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, de Minería, Jorge Fernando Oropesa, de Trabajo, Oscar Mercado, y de Justicia, Álvaro Coimbra. Este último es el único recuperado. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. Además están infectados el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, y 7 viceministros. El número de bajas es tal en el gobierno de facto de Bolivia que la semana pasada el ministro de Defensa, Fernando López Julio, quedó temporalmente a cargo también de la cartera de salud, pese a no tener ninguna experiencia en temas sanitarios. Hasta ahora, Bolivia registró 48.187 casos confirmados y 1.807 muertos por coronavirus.
En un país de unos 11 millones de habitantes, estas cifras los sitúan entre los más afectados por la pandemia en el mundo, en comparación con su población y por la tasa de fallecidos respecto a los casos positivos de la enfermedad. Y lo peor aún no ha pasado. Las autoridades sanitarias bolivianas estiman que el pico de contagio de la pandemia llegará recién entre fines de agosto y principios de septiembre. Damos lugar al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la evolución del COVID-19 en Argentina. 3.624 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina, el 93,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,1% con residencia en el Chaco y en Córdoba. Tenemos 9 provincias sin casos, 114.783 los casos confirmados totales. La tasa de incidencia en la República Argentina es de 253 casos cada 100.000 habitantes. 37 años, la edad mediana de los casos confirmados, y tenemos 7,7% de los casos confirmados que son trabajadores de la salud. 2.133 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad del 1,8%, una tasa de mortalidad del 46,5 personas por millón de habitantes, y la edad mediana es de 75 años. Revisando los indicadores, los que vemos todos los días, más del 43% de las personas, de los casos que se han confirmado de coronavirus se ha recuperado, casi 50.000 de las 793 personas que están internadas en terapia intensiva, reportadas por las jurisdicciones, con COVID, con el SARS-CoV-2 confirmado. Casi el 92% corresponden a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, con una letalidad que se mantiene en el 1,8%. En el día de ayer, el presidente con el ministro de Salud de la Nación hicieron la reunión con el Consejo de Expertos, y después de analizar la situación se trabajó muy fuertemente en fortalecer 3 ejes. El primero es seguir trabajando en lo que es la atención primaria, el sistema de salud en relación a la sospecha y la detección precoz, trabajar en compartir experiencias y lecciones aprendidas con las provincias. La lección aprendida más grande es que no es solamente el trabajo en la detección de los puntos de ingreso, sino de vuelta a fortalecer la sospecha, la sensibilidad de la vigilancia, la detección precoz y el control en el sistema de salud, y reforzar la comunicación en relación a lo que significa la responsabilidad individual, cómo cuidarse, la consulta inmediata, el contacto al sistema de salud ante la presencia de síntomas, no subestimarlo. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que la tercera cuota del ingreso familiar de emergencia podría ser pensada como la última, porque tiene que ver con la emergencia. Esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Entre los dichos de colaboradores del presidente Alberto Fernández se sostuvo: no hay manera de ponerle un piso a la caída social y de empezar a reconstruir si no generamos una renta básica. Ahora, esa renta básica, que es la reconversión de mucho de lo que se está haciendo, no va a resolver el problema si no tenemos el eje puesto en el trabajo. Como venimos diciendo en nuestro noticiero, el que nomina, domina. No es adecuado el nombre renta básica. Habrá que pensar un mejor nombre que no simbolice lo que el mundo financiero que nos sojuzga propone. El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos al padre de Sebastián Barreiros, la víctima más pequeña del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, cuyo sueño era ser presidente de la Nación. Los más de 550.000 afiliados del PAMI que recibían el programa alimentario de ese organismo a través de centros de jubilados de todo el país, cobrarán un segundo pago extraordinario de 1.600 pesos para suplir esa prestación que quedó suspendida por el cierre de esos espacios de socialización desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
Así lo informó Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo de PAMI, al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud para brindar detalles sobre la situación epidemiológica. Hoy tenemos el agrado, en representación del PAMI y su directora ejecutiva, de anunciar un segundo pago extraordinario de 1.600 pesos para las y los más de 550.000 afiliados y afiliadas de PAMI que reciben el programa alimentario. Permítame ponerlo brevemente en contexto. El PAMI, además de garantizar, ustedes saben, una larga serie de prestaciones sanitarias propias de cualquier obra social, entre las que se incluye excepcionalmente la cobertura del 100% gratuito de más de 3.600 presentaciones de medicamentos, y lo destaco no solo por la excepcionalidad, sino porque fue un compromiso asumido y cumplido por nuestro presidente. Además de estas prestaciones, el PAMI garantiza una larga serie de servicios o prestaciones sociales. De eso se trata el programa alimentario. Es una canasta de alimentos que hasta el aislamiento social preventivo y obligatorio se entregaba en los más de 4.200 centros de jubilados y pensionados que conforman esa constelación de espacios comunitarios y socialización de personas mayores. Allí se entregaban bolsones de comida a esas más de 550.000 afiliados y afiliadas. Ese mecanismo, por supuesto, que es imprecedente en esta fase de la pandemia, porque eran los propios afiliados y socios del centro de jubilados los que hacían el bolsón, los que los distribuían, y también eran personas mayores los que iban al centro de jubilados a buscar ese bolsón. Por eso Luan y Fernanda, PAMI y ANSES conveniaron para que el equivalente a ese bolsón, estos 1.600 pesos, se depositen en las cuentas donde cada uno de esos jubilados y jubiladas reciben sus saberes, y siguiendo el cronograma de pago de la jubilación mínima que arrancó el 8, el último miércoles, y continúa hasta el 23 de julio. Me parece que es una muestra más de un Estado inteligente que coordina instancias y jurisdicciones para garantizar que las personas sigan accediendo a los mismos derechos sin salir de su casa, sobre todo tratándose de personas mayores, tratándose sobre todo de la franja etaria más vulnerable a la pandemia. Y por último, un segundo anuncio, que se trata de un subsidio solidario a más de, los 4.200 centros de jubilados, que como decía son espacios de socialización vital y base territorial de miles y miles de talleres preventivos, recreativos, de turismo social, que el PAMI le brinda a sus afiliados. Es un subsidio de 15.000 pesos, por segunda vez también, y el objetivo de este subsidio es, por supuesto, proteger esos centros de jubilados, evitar que cierren porque tienen que pagar alquiler y los servicios, luz, gas, etcétera, y esperamos contar con ellos nuevamente cuando llegue el futuro que todos anhelamos. El Gobierno Nacional anunció una inversión de 745 millones de pesos para equipar a la ciencia argentina, entre los que se encuentran 50 millones de pesos que fueron reasignados desde la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, en el marco de la lucha contra el coronavirus. Los 745 millones de pesos serán destinados a los laboratorios de ciencia y tecnología de todo el país y para escalar proyectos de investigación, tras años de falta de inversión en el sector. Así lo anunció el Gobierno Nacional. Estamos anunciando, junto a Fernando Peirano, que es el director de la agencia, una muy buena noticia para la ciencia de nuestro país, otorgando 745 millones de pesos para equipamiento. Es una vieja deuda, ya que estos compromisos se deberían haber cumplido durante el gobierno anterior y no se hicieron, así que todo un esfuerzo de la agencia de tomar estos fondos que estaban sin utilizar y volcarlos a equipamiento que los necesita nuestro sistema de ciencia. Estamos reforzando el sistema con 745 millones en equipamiento que le va a permitir a los investigadores argentinos, a los científicos y científicas, hacer lo que mejor saben hacer, que es desarrollar nuevas soluciones con impacto social y económico.
La verdad que lo que hemos visto en estos últimos meses de la multiplicación de soluciones, queremos que se repliquen en otras agendas y estamos convencidos que eso le puede dar al país otra perspectiva, no solo en su sistema de salud, en su sistema educativo, sino también en su sistema productivo. El 15 de julio del 2010 se sancionó la Ley 26.618 de matrimonio civil, conocida como de matrimonio igualitario, que establece en su artículo 2: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Argentina se convirtió así en el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. Los mismos derechos con los mismos nombres fue el lema de aquella campaña. Alex Freire y José María Di Bello fue el primer matrimonio igualitario que se celebró en la región, el 28 de diciembre del 2009, en la ciudad fueguina de Ushuaia. La sanción de la ley marcó el inicio de la ampliación de derechos en Argentina. Después de 14 horas de debate ininterrumpido, la Cámara Alta aprobó la ley de matrimonio igualitario. Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa fue avalada por el kirchnerismo y algunos senadores radicales. Se cumplen 10 años de la ley de matrimonio igualitario. El 15 de julio de 2010 se sancionó la ley 26.618 de matrimonio igualitario. A la medianoche, después de 14 horas de discusión en la Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto fue aprobado por 33 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones, y 6 días después, la ley fue promulgada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo siempre pienso en la cantidad de generaciones de gente que nació, vivió y murió sin poder decir estoy enamorado. Que pudiéramos recibir la atención de ser sujeto de derecho. Argentina se convirtió así en el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo y se ubicó entre los primeros 10 países del mundo en reconocer el derecho pleno de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, intersexualidades, queer y otras densidades no incluidas en las anteriores, LGBTIQ+, de constituirse en familias con los mismos derechos y obligaciones e igualdad de condiciones que las uniones heterosexuales, incluida la adopción. Se va a hacer entrega de los primeros DNI 0 años, que son para aquellos niños recién nacidos en reconocimiento de familias comaternales. La ley fue el resultado de la lucha de las organizaciones LGBTIQ+, que a partir de los años 90 presentaron proyectos de ley, amparos y fallos judiciales. Gracias por haber permitido vivir este momento. ¡Arriba Argentina! ¡Arriba la igualdad jurídica! ¡Arriba la justicia! ¡Viva el amor! Como antecedente, en 2002, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había promulgado una ley que establecía uniones civiles del mismo sexo, pero no incluía el derecho a adopción ni a herencia. Se aprobaron leyes similares en Río Negro en 2003 y en las ciudades cordobesas Villa Carlos Paz y Río Cuarto en 2007 y Villa María en 2009. En 2009, la comunidad homosexual argentina y la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con el apoyo de otras organizaciones en diversas provincias, lanzaron una campaña nacional en pos del matrimonio igualitario bajo la consigna «Los mismos derechos con los mismos nombres». La ley de matrimonio igualitario fue una conquista del colectivo LGBTIQ+, que convirtió a Argentina en vanguardia y fue uno de los hitos fundamentales para las conquistas que se sucedieron después, como la ley de identidad de género. 4 delincuentes, 2 de ellos armados con ametralladoras, asaltaron un supermercado de dueños chinos de la localidad bonaerense de Santos Lugares y en la huida se tirotearon con la policía hasta que lograron refugiarse en un asentamiento del partido de San Martín y dejar abandonada la camioneta que tripulaban, según informaron fuentes policiales. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que para la nueva etapa del aislamiento por el coronavirus, la ciudad propuso retomar las actividades deportivas al aire libre y los comercios de cercanía,
además de mantener las salidas de los niños, pero insistió en que no se liberarán las reuniones sociales. Lo que nosotros estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires es que la curva se ha aplanado, como yo la he mostrado. El R de la ciudad de Buenos Aires está prácticamente en 1 y todavía tenemos varios días de impacto de la cuarentena intensificada, porque esta cuarentena intensificada va a seguir impactando todavía por toda esta semana hasta la semana que viene. Así que, dado esa condición, nosotros hicimos el esfuerzo suplementar, cortamos la velocidad de progresión, disminuyó la velocidad de progresión, y eso significa que proponemos un desandado paulatino y cuidadoso a partir del cumplimiento de esta etapa. Nosotros lo que creemos es que hay que iniciar las actividades de menor riesgo de contagiosidad y de mayor impacto en la salud integral, entendiendo la salud integral como todas las dimensiones del ser humano. Todas las actividades al aire libre, por hacerlo más general, entre ellos el paseo de los niños, que es tan importante para la salud mental, afectiva y el desarrollo de los niños en una etapa tan crítica, como la actividad física, que es un poco lo que vos me preguntabas. Por supuesto, el comercio de cercanía, que tiene tanto impacto en la economía del microemprendedor, que tiene tanta importancia de servicio a la comunidad en el barrio, y sobre todo que es una actividad comercial que tiene muy poca interacción humana, que es de muy bajo riesgo. Con lo cual vamos a proponer una primera medida, porque como ustedes saben, todavía tenemos muchos casos en la ciudad, una primera medida que sea muy prudente, muy cuidadosa, que no nos ponga en riesgo a todos los ciudadanos, pero que decididamente nos dé una perspectiva para adelante que podamos andar. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, vivimos en un antiproyecto que nos fue impuesto y que nos obliga a que sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y todos. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el profesor Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En estos momentos en que todos hablan de la Argentina, de la pospandemia, es bueno recuperar la mirada estratégica y empezar a pensar y hablar del nuevo modelo de Argentina que nos merecemos vivir luego de superada la pandemia. En la vida de una sociedad, y concentro en el registro o nivel de la razón, pueden considerarse 2 escalas de observación o análisis. La escala o dimensión de la vida cotidiana, con su propia autonomía y con su juego de intereses y necesidades, y la escala del proyecto del país. Haya o no proyecto, la vida cotidiana, la de las necesidades básicas y corrientes, se da, existe, continúa. La gente siempre irá a comprar alimentos, productos diversos, ropa. Existirá el almacén o similar, buscará diversiones, se reunirá con amigos y parientes. Cuando hay un proyecto de país, tales actividades cotidianas no desaparecen. En muchos casos ni se modifican, pero se enmarcan, se organizan, adquieren sentido, se priorizan, se prefieren según los valores y el argumento o trama del proyecto. Es como si un sentido mayor, más amplio, más abarcante, invistiera de nueva significación la acción cotidiana, como si uno percibiera que en lo que hace está concretando el proyecto. En la dimensión o escala del proyecto aparecen nuevas realidades, nuevas valoraciones, personajes, y el escenario se llena. Cuando no hay proyecto, el escenario en la escala del proyecto nacional está vacío, y multitud de pequeños escenarios surgen aislados, y muchas veces se enfrentan inútil y no productivamente entre sí, dado que no se subsume su accionar en un sentido mayor.
gobierno de Mendoza, desde la plataforma digital Mendoza en Casa, presentará 6 episodios dedicados a la vida y obra de referentes del arte y la cultura mendocina. Y el primer capítulo estará dedicado a Quino, para quien convocaron a los vecinos a darle un abrazo virtual, compartiendo dibujos, videos, fotos o mensajes para el famoso padre de Mafalda. Referentes mendocinos del arte y la cultura de la talla de Quino, Julio Leparc, Eliana Molinelli, Carlos Alonso, Liliana Bodoc y Luis Scafati serán protagonistas de la nueva oferta digital de mapas del arte que el gobierno de Mendoza, desde la plataforma Mendoza en Casa, presentará próximamente. Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y justamente desde el gobierno de Mendoza se invitó a todas las familias a homenajearlo en el momento del aniversario de su natalicio. Hoy la pandemia nos demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. Y subrayo sanitarios. En el mundo hay cerca de 13 millones de infectados. No es un problema partidario ni político, es un problema de salud. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traiciona las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto, proyecto de no país, de muerte, que nos rige desde hace varias décadas, y es el momento cuando pululan y se ven los que, más que irresponsables, son cómplices. El proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos y de todas, ahora, pero también después de la pandemia.